Acceso a APA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo logístico Andreani. Urbano, Argentina. Aseguranza, compañía de seguros. Plaza Logística. Cristian, muy buenos días y gracias por estos minutos que nos das y por ser parte de estos 25 años de webpicking.com. Este, y bueno, la primera pregunta que te hago, ¿dónde estabas vos hace 25 años y cómo te vinculaste con la logística? Bueno, primero también te saludo, Fabio, y gracias, no a mí por el tiempo, sino gracias a vos por invitarme, sabes que siempre es un gusto. Yo la pregunta que me haces la daría vuelta, te diría de dónde vengo, digamos, cómo me metí en la logística y dónde estaba hace 25 años, porque yo empecé hace muchos años en esto, más precisamente hace 42 años que trabajo en logística desde cero. Empecé a trabajar cuando tenía 15 años en una empresa importadora. Mejor dicho, era un representante de máquina del exterior y que algunas las traía, otras las vendía a FOB. Pero ahí conocí el trabajo del despachante y del forwarding. Siendo cadete, iba a uno y a otro y vi más o menos de lo que se trataba y me gustó. Y después de ahí en adelante siempre, obviamente, en paralelo con el colegio secundario trabajaba y después, apenas terminé el colegio, empecé a formarme para convertirme en despachante. Y hace 25 años, bueno, yo sé que me preguntás para los demás, porque vos sabés bien a dónde estaba hace 25 años. En lo laboral o en lo empresarial estaba en un momento bisagra, porque yo cuando empecé con mi nombre, después hice una sociedad que llamaba Cristian Galarza S.A. Y después por indicación de mi contador o por recomendación de mi contador y de algún consultor que tenía, me dieron la idea de cambiar por un nombre para despersonalizar la sociedad, ¿no? Poner un nombre fantasía, porque si no quedábamos mucho en el despachante de aduana personal, ¿no? Entonces fue, como te digo, un momento bisagra porque esto fue en el 98. Y bueno, en aquel momento estaba en esto, bueno, siempre tratando de hacer crecer la empresa y ahí empezamos con la consultoría de webpicking, ¿no? Donde en Claro. el sitio de ustedes le contestaba preguntas a quien fuera, a muchas laborales o empresariales y algunas personales también. Es cierto, estabas en los comienzos con nosotros, Sí, sí, allá desde en el año siempre. 99-2000, es verdad. Claro, nos conocimos con vos en una feria, no me acuerdo si era bebidas o envases, una de las dos del Instituto Argentino del Envase. Ahí nos conocimos. Envase, nosotros arrancamos mucho con envase, sí, siempre. Ujú. Y Sí, vos, y sí. vos le hacías es más, le hacías la importación, no me acuerdo, a las No, máquinas, éramos ¿no? agentes oficiales para ellos, Claro, para la feria, o sea que el que venía del exterior y no tenía una pata acá contrataba nuestros servicios. bien. Y en ese momento, hace 25 años, ¿dónde creías que pasaba la logística para vos y qué iba a pasar, sobre todo con el tema de Internet, ¿no? Sí, mira, en ese momento, cuando yo empecé a trabajar, como te comentaba, cuando era chico, en ese momento las empresas tenían un despachante de aduanas, un departamento de comercio exterior y un asesor en comercio internacional. Era la configuración clásica, ¿no? Claro. Y yo empecé a ver en aquel momento que el despachante de aduanas se iba comiendo a los otros, digamos, de alguna manera. Eh, pero fue el fenómeno de la tercerización que se generó a todo nivel ahí, ¿no? Porque si las empresas decían, bueno, ¿para qué voy a tener un departamento de comercio exterior si puedo hacer que lo tenga un tercero? Si el despachante se puede ocupar de esto y más allá de la profesionalidad o del profesionalismo, también se saca una contingencia. Yo tengo un problema con un empleado, lo tengo que despedir, me cuesta plata. Si el despachante tiene ese problema, es problema de él. Programa de él. Y el tema de la consultoría fue algo en lo que los despachantes nos tuvimos que meter justamente para poder cubrir ese nicho. Por supuesto que no todos se metieron en esto, algunos siguieron siendo solo despachantes y está bien porque son decisiones personales, pero en nuestro caso vimos esto y por eso también lo que te decía del cambio de nombre, para que no fuera solo esto personal. Eso es más o menos lo que vi en aquel momento y bueno, había que proyectarse de esa manera, ¿no? Si queríamos crecer dentro de este sector teníamos que hacer de todo, ¿no? Hacer gestiones bancarias en terceros organismos que en aquel momento los hacían las empresas y bueno, así fue como tuvimos que aprender y expandir los servicios.
Claro, que algo parecido le pasó al transportista que se convirtió en operador logístico, ¿no? Es Tal como que hubo cual. una evolución natural, Sí, sí, por eso te decía que este fenómeno de tercerización no fue solamente en el comercio exterior, ¿no? fue en Pero todo. las empresas empezaron a tratar principalmente de quitarse la contingencia de encima. No hace Claro. falta que te diga cuánto pesa en una empresa la contingencia, ¿no? Sobre todo en un país como este, donde la variabilidad de las normas, etcétera, puede ser que de repente tengas que reducir personal y tenés esa contingencia que puede ser enorme. Y si tuvieras que hacer un raconto para vos en estos 25 años, ¿qué cambios hubieron en tu empresa o en tu sector? ¿Tenés 4 o 5 meses para que te cuente? No, hacemos una síntesis. No, no, hagamos una síntesis. Bueno, mira, no puedo hacer un raconto porque la verdad es que sería muy difícil y poder dejar afuera un montón de cosas. Lo que sí digo es que pasamos primero que nada de los papeles a lo digital, Bien. pasamos de la declaración detallada a lo que es hoy en día el sistema María. Yo me acuerdo, siempre lo contamos con gente de la empresa, con importadores antiguos digo, en el tiempo, ¿no? Y que vos antes tenías que declarar en un despacho, en un permiso de embarque de exportación, tenías que declarar un vaso de vidrio. Se trata de un recipiente de tantos milímetros cúbicos o centímetros cúbicos hecho de vidrio, ¿verdad? Y era por cada ítem eso, imagínate lo que era un despacho de repuestos de autos, ¿no? Y las liquidaciones eran todas a mano, etcétera. Bueno, después llegó Internet que nos facilitó a todo el mundo, nos facilitó todo lo que tenía que ver con la documentación, porque en aquel momento vos tenías que esperar que te llegara el BL de afuera, tenías que esperar a que te llegara la factura comercial, dependiendo del correo. Después llegó algo asombroso que se llamaba fax, que Ah, desplazó al Telex. sí, Yo soy de la época del Telex, ¿no? Que tenías que escribir, también. después ponía la cintita y hacía tiqui, 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 tiqui. Bueno, después llegó el fax, que también fue una revolución, y por supuesto Internet terminó de revolucionar todo y de simplificar mucho las cosas. Pero bueno, como decía la propaganda de cigarrillos, hemos recorrido un largo camino, muchachos. Y si tenés que pensar en los próximos 25 años, ¿dónde va a estar el cambio? Mira, yo creo que se está dando el cambio ahora, creo no, estoy ¿Lo absolutamente ves? convencido y sé que nuestra profesión, la de despachante de aduana, tiene los días contados. Porque, Ah, a mira. ver, si vos mirás afuera, si vos mirás fuera de Latinoamérica, ves que el rol del despachante de aduana es ínfimo. En Estados Unidos para exportación no existe el despachante No y en existe. importación, si no tenés una intervención de la FDA o de alguna cuestión así, te seleccionan un contenedor o un embarque de cada 10.000 y lo revisan y punto. Con lo cual yo creo que vamos hacia ese lugar. Hasta el año pasado, con las políticas regulatorias que había, no, porque mientras más regulado está el mercado, más falta hace una figura como esta. Pero en el caso nuestro, el caso del despachante, yo creo, y en este momento, creo que las cosas están facilitando de una manera que el despachante deja de sumar valor a las empresas si es solamente despachante, ¿no? Hoy la cosa pasa más por la consultoría que por el despacho. Y por supuesto con los otros servicios que no van a desaparecer, como los fletes o como el almacenaje, cosas físicas, digamos, que no van a desaparecer. Nosotros en particular venimos muy apuntados desde hace años a la consultoría, porque no sirve de nada que yo te diga por dónde clasifico un producto si cuando llega a la mercadería te falta una certificación, ¿no? Totalmente. Entonces nos enfocamos mucho a eso, no solamente por esto que te cuento, porque la verdad es que era algo que en algún momento iba a pasar, pero sí porque es lo que las empresas necesitan hoy en día. Imagínate que en los últimos 4 o 5 años te cambiaban las normas 2 veces por día, ¿no? Sí, 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 sí. No, y también tenías que pedir permiso para todo. O sea, era como. Yo lo que estoy analizando, a ver si coincidís conmigo, que hay como un tinte político y burocrático en el comercio exterior, o había, o sea, se está tendiendo, ¿no? Ahora con la desregulación. Mira, el tema político lamentablemente siempre estuvo metido en lo que tiene que ver con comercio exterior históricamente. De hecho, si empezamos hablando de exportación, y esto sería lo más grave, nunca hubo una política de Estado, nunca hubo una política de exportaciones, siempre hubo medidas
cambia el ministro, cambian las medidas, cambia el gobierno, cambian las medidas y durante esos procesos siguen cambiando porque utilizan tanto la exportación como la importación como herramientas para regular cuestiones del mercado interno. No hay carne o la carne está cara, entonces no se exporta carne. En importaciones, bueno, hay que regular el flujo de divisas, entonces no se puede importar. No se- los precios están caros, entonces te abren la importación. No hay, como tenés en otros países del mundo, políticas que pasen los gobiernos, que digamos que los gobiernos vayan pasando y que las políticas se mantengan. Y eso hace mucho daño. Y hablando, bueno, preguntaste sobre la burocracia, es increíble. Mira, ayer me contaba una persona que tiene una tortuga que le puso burocracia como nombre. Me pareció espectacular. No, la burocracia en aduana que afortunadamente está mejorando mucho esto, pero siempre fue muy complicado porque no solamente que los trámites son largos, que los tiempos son muy largos, sino que también son discrecionales. No hay, o no había, espero que esto esté cambiando, protocolos donde vos decís, bueno, yo sé que este trámite va a salir en tal tiempo. Ahora parecería estar cambiando, no parecería, está cambiando, no sé si llegarán hasta el fin, pero bueno, yo lo que veo es que están atacando de nuevo, sin entrar en cuestiones políticas, simplemente describiendo lo que veo, están atacando los problemas que justamente tienen que ver con extra costos que se le generan a los importadores y exportadores, lo cual me parece buenísimo. Ahora, Cristian, la verdad también sin entrar en tintes políticos, pero ¿vos te acordás de la época que, no sé, BMW para poder importar tenía que buscar una bodega mendocina y hacer una algo, una locura, ¿o no? Sí, 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 eso fue en la época de las de Hayes, que fue la precursora de todas estas porquerías como Simi, Sira, Sedi, Sí, que, esto salió en la época de Moreno, que la excusa o el motivo de esto era la utilización de una herramienta con fines estadísticos, cosa que no es necesaria para nada porque para fines estadísticos tenés los despachos, con lo cual otra vez se utilizaba como sí, una sí. herramienta para darte uno de los permisos, como vos decís, porque el mensaje era tenés que exportar uno a uno para que yo te dé la dejáis. Y más allá de si había cosas oscuras o no, la cuestión es que esto no generó más exportaciones, porque como vos No, decís, yo me ponía de acuerdo con un productor de cebollas y exportaba se libros, perdón, importaba libros, ¿no? O sea, pero yo no aumentaba, digamos, este sistema no hizo que aumentaran las exportaciones de cebolla, era simplemente hacer acuerdos entre empresas. Fue toda una gran mentira eso. Por lo menos terminó siéndolo, no sé si después digamos, empezó de otra Claro, manera o si empezaron. pero eso deja en evidencia que los que estaban manejando la política no tienen ni idea del comercio exterior. Bueno, eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico. Mira, han pasado secretarios de comercio mejores o peores. Tampoco vamos a hablar de si los que están ahora son los mejores, pero por ejemplo el secretario de comercio ahora es un tipo que sabe, ¿no? Claro. Porque han pasado algunos, a ver, yo lo escucho a Moreno y me convence cuando habla, ¿eh? Por supuesto no lo votaría Más nunca. cuando Y ponen el la tipo pistola arriba. sabe, claro, y el tipo sabe de otras cosas, pero de esto no sabía nada, ¿no? Y Claro, por supuesto que los modos también cuentan. Pero bueno, volviendo al tema de la burocracia, sí, esto está cambiando. ¿Sabes qué es lo importante? La certidumbre. Porque el problema claro. de los últimos años es que vos no sabías nada. No sabías si te daban la licencia, si te iba a dar el CEF, si ibas a poder pagar. Te comprometías con tus proveedores y después no les podías pagar. Y ahora vos escuchás a los importadores, a los exportadores también, ¿no? Lo que pasa es que los exportadores todavía no han recibido los beneficios que deberían recibir. Pero vos escuchás a los importadores y dicen, a mí me dicen que puedo pagar a 30 días y puedo. Y me dicen Claro, que me dan la licencia y me la dan. Lo que es automático es automático. Y lo que no es automático también me la dan en un plazo. claro. Entonces digo, esto de poder saber hacia dónde vas es en cualquier negocio fundamental. Porque podés generar un compromiso con el cliente y decirle, mira, esto es así, 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 y va a salir. Y Y podés conoces tus costos, planificar. tal cual. Y conoces tus costos que si no pasa lo que hablábamos antes. Vos decís, bueno, me tengo que cubrir de toda esta incertidumbre. Le pongo un valor a esa incertidumbre. Y el que paga siempre es el consumidor.
Bueno, entonces para cerrar dejamos un mensaje de esperanza que el comercio exterior se va a desburocratizar y desregular. Bueno, no Ese- se es- va, no es que se va, lo estamos viendo, se está lo estamos viendo. haciendo. Y parecería ser, digo, hablamos de que no hay tintes políticos, pero siempre los hay, ¿no? Sobre Sí, todo cuando vos tenés que hablar de las cosas que está haciendo el gobierno. Pero este gobierno está haciendo lo que dice que va a hacer. Y claro, dice que, para mí es todo un mensaje el que hace un ministerio de desregulación, ¿no? Que a la totalmente. desregulación le ponga el rango de ministerio. Y si vos ves las normas que salen, hasta el año pasado salían normas todos los días y todas eran malas, todas eran para empeorar la situación. Eran palos en la Este rueda. ministerio hoy está sacando normas todos los días para desregular. Le estás hablando de desregulación, o sea, no hablemos de cerrar el INADI, que puede ser polémico, pero desregular, que vos puedas hacer la cédula azul desde tu teléfono, Es es algo que le fantástico. conviene a todo el mundo. Y todo lo que están desregulando en materia de importaciones le conviene a todos los importadores. Ahora, los daños colaterales siempre están, ¿no? Habrá industrias que tendrán que pelearla más que otra para competir con la Totalmente. importación, pero que vamos a un mercado muchísimo más desregulado y, como te digo, en mediano o largo plazo, sin despachantes de aduana, eso es una realidad. Bueno, buenísimo. Bueno, como le digo a todos los participantes, dentro de 25 años te vuelvo a hacer otra entrevista y vemos qué fue lo que Dale, cambió. vas a tener que ir a Chacarita a buscarme. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esto y por ser parte de Webpicking, porque vos fuiste en el año 99 que contestabas las famosas preguntas de comercio exterior, así que doble agradecimiento para vos. No, gracias a vos me siento parte, siempre me sentí parte de Webpicking y estoy muy contento por eso. Abrazo grande para ustedes. Abrazo y gracias, Cristian. Congreso AAPA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo logístico Andreani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de seguros. Plaza Logística.